quién sabe, pero no sé. Buenos días, Ferguson. Buenos días, Master. Hola, Julio. Hace rato le doy a admitir a Ferguson hace rato y no puede entrar. ¿Qué era? No sé, pero hace rato le doy a admitir. Bueno, rato como 2 minutos, ¿no? Dice él que ha de ser el internet de él. Mientras los demás van entrando y se van conectando, voy a ir abriendo un archivo. Esperémoslos entonces. ¿Qué es lo que no has podido hacer, Jamie? En la parte donde voy a multiplicar en Excel la profundidad ir haciendo la fórmula de un solo para sacar la comparable. ¿Pero qué es lo que no puedes hacer? ¿Multiplicar en Excel? Las fórmulas para sacar de un solo la comparable ahí. Ah, pero ahí ya es manejo del Excel, ¿no? Sí. Voy a intentar eso, voy a ver otra vez. Bueno, ahí yo ahí tendría que darte una clase extra, pero ya de Excel. Pero entonces, pues Sí. para no incurrir en eso, porque necesitamos avanzar, yo te recomiendo que vayas a YouTube y pongas cómo multiplicar en Excel, cómo dividir, cómo sumar en Excel, porque es sencillito, pero hay que saber. Hay que darle al Excel qué casilla requieres, qué fila quieres, y irle diciendo qué quieres hacer, multiplicar, restar, dividir. Y pues es una herramienta muy, muy poderosa, pero sí, siempre ha pasado que varios nunca la han utilizado. No necesito que sí, la eso. utilizar. ¿Sí? Se la puedo mandar para que la pueda rectificar también, ¿verdad, Master? ¿Cómo así? Para que yo te haga las fórmulas Sí. en la plantilla. No, o sea, para saber si está bien. Bueno, algunos han estado haciendo eso, pero tú primero ten certeza de cómo son las ecuaciones que tienes que hacer, cuáles son las operaciones, Sí. y luego ten certeza de cómo se hace en Excel. Cuando ya hagas todo eso y ya entres en ese aprendizaje, entonces te la podría rectificar. Bueno, mientras Sí, está miremos bien. aquí algo, niños. Miremos aquí algo. Mira, Jamie, esto te va a servir. Bien saben que para el peso de comparable es largo por ancho por densidad aparente por profundidad, ¿cierto? Lo único que tú tienes que darle al Excel, aquí quieres que te salga el resultado, ¿sí? Lo único que le Sí. tienes que dar es las casillas que tú necesitas. Entonces mira los nombres que tiene. Esta y esta, mira, A, B, C, D, y así va en orden alfabético. Si aquí tienes Q5, tienes A5, ¿sí vas viendo? Y si tú le das, lo subrayas, entonces te aparece la casilla que la operación está incluida allí, ¿sí? De la cual lo está sacando. Bueno, ahora quiero que ya habíamos pasado por cómo hacerlo de el aporte de nitrógeno en todo mi peso de comparable a partir de la materia orgánica, ¿no? Ya habíamos hecho eso, ¿ok? ¿Todos lo pudieron hacer? Venga. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora lo que necesito es que pasemos a cómo calcular los demás. ¿Cuáles demás? Bueno, los demás nutrientes, que son, recuerden que el fósforo y todos los micronutrientes, todos estos, se reportan en miligramo por kilogramo, o sea, ppm. Entonces, ahí el cálculo es todavía mucho más sencillo que cuando hablamos de mil equivalente, ¿sí? Pero necesito que lo comprendan aquí. Miren, por ejemplo, aquí. Si aquí tenemos que necesitamos sacar a partir de el fósforo que nos dan, tienen que tener en cuenta algo. Y es que a nosotros nos dan fósforo en el reporte. No nos dan la forma como la planta lo absorbe. ¿Sí? Entonces, en esta plantilla que les mandé, Jamie, eso también te va a servir mucho. Ayer les mandé esta plantilla básica. Sí. Bueno, Sí, cacharréala, ahí está todo. Solamente aquí, cuando hablamos de fósforo y el resto de micronutrientes, tienes que tener en cuenta esto que les subrayé,
y les puse aquí, ojo, tener en cuenta. ¿Sí lo vieron algunos? Sí. Ok. Sí. Entonces, si vamos a calcular, siempre es lo mismo. ¿Cuánto de ese nutriente hay en todo mi peso decaparable? Por eso yo les decía que era tan importante el peso decaparable y tan fácil de sacar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta en mi peso decaparable cuál es el aporte de fósforo, ¿sí? Igual aquí, cuál es el aporte de potasio, cuál es el aporte de magnesio, todos, ¿sí? De todos. ¿Está bien? ¿Sí me van copiando, muchachos? De todo siempre es cuánto hay en todo mi peso decaparable de ese nutriente, ¿sí? Entonces, mira por lo menos aquí, Jamie. Si aquí estamos haciendo el de fósforo, tenemos J, 5. Entonces, sí, yo te dije, cuando lo subrayas aquí, te va apareciendo acá arriba. Ahí lo que se tomó Sí. es el miligramo por kilogramo de fósforo que reporta el análisis. Entonces, simplemente pones ese y ahora eso ya lo vas a dividir. ¿Cuál sería la lógica de dividir? Mira, en 1.000.000. Recuerda que estamos hablando de partes por millón. Aquí. Partes por millón, miligramo por kilogramo. Una en 1.000.000 de partes. Entonces, lo más simple del mundo, ¿sí? 5.5 miligramos por kilogramo de fósforo, ¿sí? Dividido en 1.000.000 por este B18, ¿qué tendría que ser? ¿A qué lógica podemos aplicarle eso? A ver, te ayudo poniéndote esto. A ver, ¿quién ayuda? El B10. ¿Ah? ¿El ¿Quién cuál ayuda? dijo? El B18, ¿qué tendría que ser? Ya estamos haciendo la relación de cuánto de fósforo y estamos haciendo la relación de acuerdo a lo que nos dicta aquí, que es miligramo por kilogramo, ¿sí? Una No parte sería el no peso tiene parte. decaparable. ¿Ah? El peso decaparable no sería. Exacto, el peso decaparable. Es bien sencillo, muchachos. El peso decaparable. Entonces, si ustedes quieren corroborarlo, vayan aquí. B18. Entonces, Jamie, como esto va de A, B, C, D, F, G, entonces, ¿para dónde está la B? Está para acá. Mira la B y mira el 18 aquí. ¿Sí ves? Es muy fácil, Jamie. Entonces, eso nos da en peso decaparable. Ahora, ¿qué me dice a mí esta fórmula? Me dice que tengo 1.232 kilogramos de fósforo en todo mi peso decaparable, ¿sí? En todo mi peso decaparable. Porque lo único que nos reportan aquí es 5.5 miligramos, pero en 1 kilogramo de suelo. Nosotros no tenemos 1 kilogramo de suelo, lo que siempre les digo. Tenemos 1.000.000 de kilogramos. En este caso, tenemos ¿cuántos, Jamie? Jamie. El del peso del acaparable. Ajá. Los 224.000. Bueno, en este caso vean por qué. Porque la profundidad es muy poquitica. Si hablamos de 0.02, estamos hablando de ¿cuántos centímetros? 2 centímetros. 2. Es algo pero súper ínfimo, pues. Entonces, así solamente se da. Ahora bien, aquí es lo que viene lo diferente. Nosotros no, la planta no consume fósforo, ¿sí? Eso se lo digo a ustedes que van a ser agrónomos y que están estudiando esto. No se lo podemos decir a cualquier agricultor. La planta no consume fósforo, la planta va a consumir P2O5, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Pasarle de fósforo a P2O5, ¿sí? ¿Y cómo sacamos eso de P2O5? Jamie, otra cosa, mira, aquí se ve la fórmula y acá arriba también. Mírala aquí arriba. Sí. Bueno, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer?
Para pasarlo, bueno, existe una forma muy básica que si quieren se las hago aquí, solo para que lo sepan. Esperen un momentico aquí. Se los voy a hacer en esta pizarra. Algo muy, muy básico. Y es que nosotros ponemos P, a ver, está. P2 o 5. Ese P2 o 5 es igual a ¿qué? Estamos hablando de pesos moleculares. Entonces, el fósforo, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el fósforo, niños? Niños. Nadie. No, nadie sabe cuál es el peso del fósforo. No más. Bueno, 31. Como tenemos 2, entonces sería 31 por 2. ¿Sí? De oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. 16. ¿Por cuánto? Por 5. Por 5. Bueno, entonces si hacemos todo esto, toda esa multiplicación y luego la suma, 60. esto nos va a dar ¿cuánto? 60. A ver si lo logro hacer aquí. Esto nos va a dar 142, ¿sí? 140. Sí. Pero ese 142, nosotros miramos cuál es el componente principal, cuál es el nutriente aquí como estelar, que tiene el principal papel. Bueno, es ¿el qué? El fósforo. Entonces lo dividimos por lo que pesa el fósforo. 2.2. ¿Por qué 2.2? No, por 62. 2.2. No, sí, da 2.2 la respuesta, le digo. Ah, sí. Bueno, yo tengo, sería 2.29. ¿No? Sí, lo mismo. Sí, sí. Bueno, cuando en ocasiones a uno le dicen, no, pues simplemente para pasar de fósforo a P2 o 5, utilice este factor, ¿sí? Este le llamamos, ahí les pongo aquí, Dana, vaya para allá. Este le llamamos factor, esperen, factor de corrección. Este le llamamos factor de corrección. Entonces, si usted quiere pasar de fósforo a P2 o 5, usted lo único que hace es multiplicarlo por 2.29, ¿sí? ¿Entendieron por qué? Todo el peso molecular del compuesto sobre el peso molecular del elemento principal. Recuerden que algo así hacíamos en 1000 equivalente, ¿no? ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, más. Bueno, entonces, ¿cómo me borra? Bueno, borremos esto aquí. Y salgamos de aquí. Pero ahora miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Aquí lo ponemos, ¿sí? Simplemente ponemos ¿cuánto fósforo hay en mi peso de caparable? O sea, con todo mi peso de caparable, ¿cuánto en toda mi finca hay de fósforo? Habría de fósforo 1232 kilogramos de fósforo en toda mi área. Ahora, ¿cuál es el contenido de PO5? Bueno, cuando hacemos el fósforo en mi peso de caparable por el peso del compuesto sobre el peso del elemento principal, entonces eso nos arroja que tenemos 2.8 kilogramos de fósforo por toda mi área. Ay, no me están viendo para hacerlo más humano. Entonces, eso me dice que tengo 2.8 kilogramos de fósforo por toda mi área, por toda mi finca, ¿sí?
Recuerden que eso lo estamos hablando a la profundidad que llegamos del muestreo, ¿sí? Y a la profundidad que estamos poniendo de fertilización. Entonces, miren que de todo este fósforo, solamente el 2.8 sería P2O5. ¿Sí? Entonces, muy poquitico, ¿no? Muy poquitico. Ahora bien, aquí que por ahí vi cierto errorcito, les voy a recordar aquí algo. Recordemos de nuevo la RF, porque ayer por hacerle tanto énfasis a lo de la eficiencia, se me olvidó algo. Entonces, ¿la RF es igual a qué? Requerimiento del cultivo menos aporte del suelo entre eficiencia. Muy bien, requerimiento del cultivo menos el aporte del suelo entre la eficiencia. Aquí le vamos a poner por, ¿cómo es? Por 100, ¿sí? Entonces, esto igualito lo vamos a poner en la ecuación. Ahora miremos la ecuación. Miren la ecuación básica, simple. ¿Qué sería este C11? ¿Qué tendría que ser C11? Si el RF es igual al El requerimiento de fósforo del cultivo. requerimiento de fósforo al cultivo. Entonces vamos y queremos, lo buscamos. Mira, C11. Entonces recuerden que es requerimiento neto, ¿no? Este requerimiento ya tiene que haber sido multiplicado por el área que tenemos, porque acuérdense siempre que el requerimiento está dado en kilogramos por hectárea año, ¿sí? No se les olvide, por favor, multiplicar si tienen más de 1 hectárea, si tienen menos, ¿sí? No se les olvide organizar eso, porque entonces estarían pidiendo más o menos fertilizantes. Y no lo que queremos, no tanto por el costo económico, es por el costo ambiental, ¿sí? Entonces tenemos C11 menos, ¿qué sería esta casilla 24? ¿Qué sería? Aporte del suelo. Aporte del suelo. Aporte del suelo. Vea que ya lo pensamos en P2O5, ya dejamos de pensar en fósforo, ¿sí? Porque siempre pensamos en cómo lo consume la planta, ¿sí? Por 100 y listo. Eso es todo, pero esta eficiencia, ¿sí? Esta eficiencia que en este caso se puso acá, entonces se puso de 20, ¿sí? Listo, eso es todo, ¿sí? Entonces, esto tenemos que, requerimos para fertilización de fósforo 555 kilogramos. ¿Por cuánto? ¿Por hectárea por año, por tonelada? ¿O por cuánto? ¿Por cuánto? Niños. Un año va a ser o por un año, o cada año. Debería ser kilogramos por hectárea al año. Pero recuerden, ya no pensemos en hectárea, ni pensemos en año. Porque nosotros aquí ya estamos sacando, eso lo utilizamos, eso de kilogramos por hectárea por tonelada es en requerimiento, muy bien. Aquí ya lo pensamos en todo mi cálculo, yo ya tuve en cuenta el requerimiento, yo ya tuve en cuenta mi peso escaparable, mi profundidad efectiva para el cultivo. Entonces yo ya aquí ya lo puedo pensar por ciclo, o si es un cultivo perenne, posiblemente este pasto se vaya a manejar como perenne o simplemente pasto de corte, entonces la plantilla se renueva después de mucho tiempo. Entonces aquí lo podemos pensar por año, pero aquí ya dejamos de hablar por hectárea, porque aquí tuvimos el peso escaparable donde está el área, entonces de acuerdo al área que se hizo el cálculo, en esa área sería que ponemos todos estos 555 kilogramos, ¿sí? En toda esa área, ¿sí? Esto es en P2O5, ¿no? Ya si lo quieren entonces pasar a quintales, solamente lo dividen y les pasan a quintales. Como esta es aplicación al boleo, que es otra de las cosas que tienen que poner en las sugerencias, entonces pues no vamos a calcular cuánto por planta porque no tendría objetivo, ¿sí? Si fuera frutales, pues sí. Ok, así como aquí tuvieron en cuenta
pasar de fósforo a P2O5 de la forma que lo consume la planta, entonces vamos a tener, o de la forma también que se vende, entonces aquí vamos a tener en cuenta en el cálculo de potasio, vamos a tener en cuenta como K2O, ¿sí? Ya no como P2O5, sino como K2O, y sería lo mismo, ¿sí? Pero recuerden que en todas las bases intercambiables, calcio, magnesio, potasio y sodio, entonces recuerden que ya lo hicimos y lo hicimos con 1000 equivalente, ¿ok? ¿Alguna duda de estos cálculos? Niños, ¿alguna duda? ¿Todo está claro? Ahí en fósforo, ¿qué eficiencia le coloco, Master? La eficiencia, recuerden que va de acuerdo a qué. Teoría técnico. La naturaleza del nutriente. La tecnología ¿Qué que más? ustedes estén Tecnología. pensando en su finca su finca tiene alta tecnología o no, ¿sí? Pero el fósforo, sí hay ciertos ranguitos para las eficiencias y siempre es muy, pero muy bajo, ¿sí? Siempre es extremadamente bajo. En este se le puso 20 de eficiencia. Recuerden que los criterios para poner eficiencia entonces son importantes, ¿no? Los criterios de poner la eficiencia. ¿Sí? Miren por lo menos estas eficiencias. Pero estas eficiencias van de acuerdo a muchas cosas, especialmente a esta textura que es franco-arcillosa. Entonces tenemos una textura franco-arcillosa, pues una muy buena textura, ¿no? Bueno, muchachos, con esto ya solamente tendríamos que tener en cuenta las relaciones entre elementos. Solamente se hacen y se mira que está deficiente. ¿Qué otra cosa? Con eso ya terminaríamos lo que son los cálculos. ¿Qué necesitan más de repaso? Ya las recomendaciones, todas las sugerencias de fertilización y todo, ya tiene que ver con todo lo que hemos trabajado. Todo lo que hemos trabajado ya tendría que ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa creen que necesitan? Kelly. Kelly, Aquí estoy, maestra. ¿tienes alguna duda? Quedé un poquito perdida después de la explicación del fósforo, pero voy a ver otra vez la grabación, máster, para tratar Después de de la entenderle más. explicación. Bueno, aprovecha ahorita que estamos en vivo, Kelly. Vale, Bueno, está bien. ¿qué tenemos? Tenemos aquí un peso, el fósforo en peso decaparable. Una cosa es el fósforo que me reporta el análisis, que es en miligramo por kilogramo, ¿sí? Mira, miligramo por kilogramo, porque el fósforo lo reportan en ppm, que es lo mismo. Entonces, si tenemos 5.5 miligramos por kilogramo, eso no significa que yo tengo 5.5 miligramos por kilogramo. Significa que yo eso necesito ¿qué? Necesito cambiarlo y como transportarlo de ese poquitico que me reportan, transportarlo a todo mi peso decaparable, pensando en toda mi profundidad, en toda mi área, ¿sí? Y aquí simplemente, este ya lo habíamos visto que es el fósforo en miligramos por kilogramo, ¿sí? Entonces ponemos miligramos por kilogramo, luego esta fórmula simplemente la dividimos en 1.000.000, ¿sí? Recuerda, estamos hablando de ppm. Y luego en B18, ¿qué sería B18? Mi peso decaparable. Lo que estamos haciendo es, de ese fósforo 5.5 de kilogramos por de 1 kilogramo. Recuerda que uno lleva al laboratorio simplemente 1 kilito, ¿sí? Algunos laboratorios piden 1 libra cuando son más eficientes. 1 kilo es lo normal que se lleva. Y así es como todas las técnicas, métodos de laboratorio lo reportan,
uno no tiene ese poquitico de suelo, uno tiene un área. Entonces, uno lo que hace es como extrapolar cuánto de ese fósforo, entonces está en toda mi área, ¿sí? ¿Cuánto de ese fósforo ya estaría en toda mi área? Es por eso que nosotros, entonces, lo multiplicamos por toda mi peso escaparable, ¿sí? ¿Y qué resultado obtienes ahí? Tú obtienes el resultado de fósforo en toda tu área en kilogramos, ¿sí? Entonces ahí te dice, usted tiene tantos kilogramos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 1.232 kilogramos de fósforo. Ahora bien, ese fósforo la planta no lo consume como fósforo, la planta lo consume como P2O5, ¿sí? Las formas de absorción. P2O5, además que P2O5 es la forma como normalmente lo conseguimos, ¿sí? Como aparecen los sacos de fertilizantes. Entonces allí simplemente, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente yo les podría dar el factor de conversión, que es un numerito, ¿sí? El factor de conversión, pero yo necesito que ustedes sepan cómo sacarlo, porque existen tablas de factores de conversión. Existen tablas para pasar de fósforo a P2O5, para pasar de potasio a K2O, esas son tablas. Pero si ustedes van a ser ingenieros, tienen que saber de dónde salen las cosas. Entonces, por eso es que yo les digo que lo hagan así, para que ustedes sepan de dónde salen las cosas. ¿Qué hicimos? Lo único que hicimos es poner, ya está acabando el tiempo. Bueno, lo único que hicimos es poner todos los kilogramos de fósforo en toda mi área ¿por qué? Por 142, que es el peso molecular ¿de quién? Del compuesto, ¿sí? Sobre el elemento principal, que es fósforo, ¿sí? Entonces tenemos que eso es 142 dividido 62. Ya allí, ¿qué nos va a dar? Allí nos va a dar ya el peso, el contenido de fósforo, pero en P2O5, que es como la planta lo absorbe y como nosotros lo encontramos. O sea, el real, ¿sí? Es el real. Ya no es fósforo, sino que es P2O5, es el real. Entonces ahí solamente tenemos 2.8, poquito. Ya luego hacemos el RF. Recuerden, el RF ya lo he explicado varias veces. Recuerden que es pensando en el cultivo, entonces requerimiento del cultivo, que previo a ese requerimiento teníamos que haber pensado en el requerimiento de en toda mi área, entonces hacer la multiplicación, que por aquí se las puse. Hacer la multiplicación respectiva, ¿sí? Ponerle la eficiencia, que tiene que ver con muchas cosas, entonces RF igual requerimiento del cultivo menos lo que me aporta el suelo. ¿Qué me está aportando el suelo? Estos P2O5, ¿sí? Porque ya todo lo estamos pensando en P2O5, entonces me aporta 2.8 kilogramos en toda mi área de P2O5. Y ya luego, listo, sobre la eficiencia por 100, no es más, ¿sí? No es más, ¿ok? Tengan mucho cuidado cuando les da negativo aquí este valor, porque si usted por apreciación ha encontrado que algo está crítico, ¿sí? Es muy difícil que usted deje eso sin fertilizar. Entonces ahí usted le toca hacer una maniobra, bueno, en este no da ninguno negativo, pero usted le toca hacer una maniobra, ¿para qué? Para que les dé negativo. Aquí también les pongo subrayado cuando van a sacar el de azufre, entonces lo mismo, ¿sí? De azufre a Máster, SO4. una pregunta. ¿Dime? Una pregunta, y disculpe. No, tranquilo. Ahí esos colores que usted utilizó para crítico, bajo, ¿esos colores los usamos también o cambiamos? Pueden ser los que nosotros queramos. Los que ustedes quieran y las convenciones que quieran. Yo lo que quiero es que se sientan cómodos con las plantillas que ustedes hagan, que la entiendan, que ustedes... Yo les doy una pauta, yo les doy como digamos así, un brochacito de lo que podrían hacer. Pero lo ideal sería que ustedes lo mejoren o lo cambien a la forma como ustedes se sientan bien trabajando. Yo, por ejemplo, yo lo que hago cuando tengo mis análisis, que me gusta mucho trabajarlos es en físico, porque yo soy más de escribirlo y así. Entonces yo lo que hago es que pongo más, flechita arriba, pongo menos, pongo más, menos, y yo ya sé qué significa eso, ¿sí? Entonces esas convenciones
ustedes simplemente háganlas. Esas convenciones ustedes utilícenlas de acuerdo a cómo se sientan mejor. Si se siente mejor poniendo carita triste cuando está crítico, carita feliz cuando está medio, todas esas cosas yo no las voy a tener en cuenta. Yo tengo en cuenta si usted sabe eso qué significa. ¿Sí? Eso que le dice a usted como agrónomo. ¿Sí? Está bien. Otra cosa, muchachos. Kelly, ¿quedó más entendido lo del fósforo? Y ahora sí, Master. ¿Quién más hay por ahí? ¿Suani? Carlos Bautista, usted nunca habla nada. Es que como siempre yo ponía atención calladito en clase, maestro. Ay, tan bello, ¿eh? No, sí, él era así desde la clase. ¿Pero entendiste Sí, todo? siempre. ¿Vas bien? Sí, todo bien, todo bien. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? Jamie, ¿cómo vas? Bien, Master. Ya tengo todo claro. Cualquier ¿Seguro? duda le consulto, cualquier duda le voy a consultar. Bueno, recuerden que sin pena, ¿no? Ustedes están formando y tienen que formarse bien. Esa es la idea y por eso es que me tomo todo este tiempo de grabarle las clases, hacerlo en vivo, luego subírselas, para que les quede claro todo, ¿sí? Bueno, muchachos, con eso terminaríamos análisis de suelo, ¿sí? Ya lo que viene es practicar muchísimo, intenten hacer su propia plantilla. Ya no puedo ayudarles más, ya les di plantilla, ya les di clase, ya les dije pasito por pasito cómo hacer las cosas. Ahora, los requerimientos, muchachos, las sugerencias de recomendaciones, tienen ustedes que acordarse de todo lo que vieron en el cultivo, de todo en la clase, de todo es todo, muchachos. Repasen lo que no les ha quedado claro. Síntomas de deficiencia, formas de absorción, ¿qué le aplico a algo? ¿Cuáles son las toneladas por hectárea normales que yo debería de estar aportando cada 6 meses de materia orgánica? Aún hasta, acuérdense hasta la práctica de Boccacci. Si yo quiero y necesito en ese Boccacci un aporte mayor de fósforo, ¿qué hago? Si necesito un aporte mayor de nitrógeno, ¿qué más le aplico? ¿Qué varío? O sea, todo eso es permitido y es válido para cuando ustedes me estén dando las sugerencias y recomendaciones. ¿Sí? Propónganse su finca. Yo simplemente les voy a dar en el análisis, ustedes se proponen su finca, ustedes me dicen qué tecnología tenían, ustedes me dicen qué variedad de cultivo, ustedes me dicen todo. ¿Sí? Ustedes juegan ya a ser agrónomos. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Para qué? Para ya ir preparándose para la vida que corresponde, la vida profesional, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, entonces me dicen. Si necesitan que volvamos a explicar algo, me dicen. Porque ya después de esto ya habríamos terminado. ¿Sí? ¿Algo más? Niños. Monólogo aquí esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Recuerden que ahora me pueden preguntar todo lo que quieran. Cuando ya tengan el parcial en la mano, ya no sé nada. Ya eso de análisis de suelo no sé ni con qué comer. ¿Sí? Nada, nada. Ni en cálculo, ni en apreciaciones, ni en interpretaciones, y muchísimo menos en recomendaciones. ¿Sí? Preguntas. Ferguson al fin no pudo entrar. Bueno, ahora verá la clase. Yo ahora se la subo. Entonces, ¿no hay preguntas? Bueno, ya terminaríamos. Primera vez que nos podemos despedir por Zoom porque quedan 2 minutos 14 segundos. Entonces, si ya no hay más preguntas, muchachos, solamente haríamos otra reunión por Zoom para que viéramos las notas, para que ya supieran cómo van. De pronto, y vamos a hacer también reunión por Zoom. Yo les voy a decir, ustedes me dicen los horarios, después les voy a ir escribiendo entonces para hacer el parcial porque me lo van a sustentar.
Ahí son ustedes los que van a programar la reunión. Nos reunimos y ustedes van sustentando el parcial, me hacen compartir pantalla, me muestran la plantilla y las diapositivas en PowerPoint, que es cuando van presentando todo. ¿Sí? Si hay alguna ¿Eso duda, qué nos día vamos sería? apuntando. Bueno, yo quiero que sea antes de, por ejemplo, del 28, 29. Podría ser el jueves, pero déjeme ver. Vamos a irnos Ajá. poniendo de acuerdo. Lo que más necesito es que vayan practicando mucho, tengan listo con todos los requerimientos de su cultivo, todos los requerimientos edafoclimáticos, ¿ok? Tengan listo toda su presentación en PowerPoint y en Excel. Son 2 presentaciones, PowerPoint y Excel. ¿Ok, muchachos? Ok. Ok. Alice, con ánimo, con fuerza. Es muy importante esto, muchachos. El análisis de suelo es vital. ¿Sí? Bueno, un placer. Tengo. Nos vemos después. Si solicitan clase, puedo dar más, pero con esto habríamos terminado. ¿Sí? Ok. Está bien, Estamos. Mar. Bueno, adiós. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Un gusto. Igual.